Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión dominicana, para escuchar, analizar, ver los detalles de los temas noticiosos que se producen en el país y en el resto del mundo. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio, diría usted. Bien. El tema de la puesta en el cambio de medida de coerción, de puesta en libertad de las rejas de la penitenciaría de Najayo, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, va a tener muchas motivaciones para la discusión, las interpretaciones, las críticas en torno a todo el procedimiento de lucha contra la corrupción. Los abogados de Jean Alain Rodríguez apoyaron en una realidad de que tenía ya 18 meses de prisión preventiva, que es el tiempo máximo que dura la prisión. La medida de coerción es lo máximo para hasta que comienza a instruirse un proceso y llevarse a juicio final si se decide que debe ir a juicio una persona. Como no se ha producido esto, pues realmente los abogados apoyados en esta premisa lograron que el juez de instrucción decidiera, de ejecución de la pena, decidiera enviarlo a su casa con una variación de las medidas de coerción. No se le quitan las medidas de coerción, pero ya no se le aplica la extrema, que es estar en la cárcel directamente, sino que tendrá arresto domiciliario. O sea, sin bajo arresto. No puede estar en la calle, ni salir, ni andar por aquí, por allí, con un grillete en sus pies y con el pago de una fianza de 50 millones de pesos, que pagará una prima como de 5 millones de pesos y una compañía aseguradora establece la fianza con las garantías de que la persona imputada se presentará a los juicios a los que se ha reclamado por la autoridad. Pues bien, esto va a tener muchas aristas. Mucha de la gente que ha estado bajo presión inicialmente, con medida de coerción de prisión, no domiciliaria, sino en una cárcel, desde que abrieron los casos de corrupción el 29 de noviembre del 2020, cuando se hicieron los primeros allanamientos en el denominado caso Antipulpo, la mayoría han ido saliendo de prisión porque se ha vencido, se ha cumplido el tiempo de la medida de coerción, la mayoría con 18 meses, algunos con 12 meses, pero la gran mayoría con 18 meses. Quedan algunos todavía en prisión, pero el tiempo se ha ido agotando y ninguno de los casos de corrupción, hay que decir la realidad, ha llegado a juicio de fondo. O sea, todavía el caso incluso Antipulpo está en el interregno de la decisión del el juez de instrucción, que es quien determina si se va a juicio de fondo, quiénes van a juicio de fondo, quiénes no van a juicio de fondo, si habrá un juicio de fondo o no sobre determinado caso, sobre todos los casos. Son varios procedimientos. Primero, los arrestos, los allanamientos, la acusación inicial con la medida de coerción, ese es un proceso. Después viene la preparatoria de instrucción, que dura un tiempo, el tiempo que le dan en la medida de coerción. El juez de ejecución de la pena le indica al Ministerio Público si tiene 12 meses, 18 meses para preparar todos los detalles del expediente y prepararlo ante un juez de instrucción para pedir el juicio de fondo. Entonces, después que pasa eso, el juez de instrucción toma la decisión de si va a haber un juicio de fondo, si va a una parte, si no va a una parte, quiénes van, quiénes no van, quiénes no van. O sea, es donde se toma la decisión y después viene el juicio de fondo, que es donde las partes también
entran las discusiones, viene la decisión del juez o de los jueces, generalmente es un tribunal colegiado de 3, se toma la decisión de la sentencia condenatoria o absolutoria y después de eso siguen los procesos en apelación, en Suprema Corte de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional en algunos casos llegan algunas partes de los procesos. El tema está en que el juicio, el proceso, la audiencia para la medida de coerción, que debe ser una audiencia para determinar si aquí hay calidades para que fulano de tal esté en prisión preventiva o hay una medida de coerción o simplemente no tenga una medida de coerción y prosiga el proceso de acuerdo a lo que establecen los fiscales. O hay veces que se puede determinar que no hay uno al lugar en el caso. Pero estos juicios de la medida de coerción, que era una cosa expedita y tiene que ser en las primeras 48 horas como establece la Constitución de la República, se han convertido ya en un juicio de fondo, por así decirlo. Esos juicios de la medida de coerción duran 2 y 3 y 4 semanas y se debate el fondo. Y hay verdaderos debates entre los fiscales que acusan y los abogados de la defensa y decisiones de los jueces rechazando, aceptando peticiones de ambas partes. Cuando llega el juicio de instrucción, pasa exactamente lo mismo. En vez de determinar si hay calidades en las pruebas para que eso vaya a juicio de fondo y quiénes deben ir o no, se convierte el juicio de instrucción en un juicio de fondo que dura semanas y hasta meses. Y después el juicio de fondo, vaya usted a ver, todo el tiempo. Entonces, los procesos se alargan y una persona sometida a prisión preventiva, muchas veces el juez decide 3 meses de prisión, 6 meses de prisión, 1 año de prisión y hasta 18 meses de prisión, 1 año y medio de prisión preventiva, como una forma de establecer el tribunal las garantías de que esa persona no se va a escapar del proceso, se va a escapar del país, o puede contaminar las pruebas, o puede ser un elemento fuera de prisión de continuar haciendo el daño de que la sociedad lo acusa o cometiendo otros delitos. Y dentro de 7 medidas de coerción que tiene el sistema penal de la República Dominicana, la prisión en cárcel es la última de las medidas. Hay una serie: presentación periódica, arresto domiciliario, impedimento de salida del país, el pago de una fianza. O sea, hay muchas medidas que se pueden establecer y la prisión es la última. Aquí, en los últimos tiempos, la prisión se ha convertido, esta coberta se me voltea, se ha convertido la prisión en uno de los elementos principales en que los fiscales piden prisión preventiva para todos los casos. Prisión preventiva. Y los jueces normalmente complacen la parte de los fiscales, normalmente, en otras ocasiones no. Entonces, en el caso de Jean Alain Rodríguez, que es quizás de los últimos de los personajes que están involucrados en los casos de corrupción, que guardaba prisión, ya salió de prisión la hermana del presidente Danilo Medina, el hermano del presidente Danilo Medina, el director de la OISOE, el ex ministro de Salud Pública, el ex director del PROPET, funcionario público también, el ex administrador de la Lotería Nacional. El caso que queda todavía ahí es el caso de los militares en el caso del Coral G, que fue el último caso y no se ha cumplido, yo creo que todavía no se ha cumplido el tiempo de la medida de coerción que se pidió sobre ellos. El tema está en que se ha visto en el caso de la variación de las medidas de coerción como una derrota o un fracaso del Ministerio Público, del PECA, de la Procuraduría General de la República. Y no necesariamente es así, porque el hecho de que varíen las medidas de coerción no quiere decir que esa persona ha sido declarado inocente. Los juicios continúan, el proceso continúa, los juicios de fondo no se han ejecutado todavía.
Y para más, ahora mismo se ha anunciado en el curso de esta semana que en el caso Antipulpo, que fue el primer caso, el ingeniero Francisco Pagán, que era director de OISOE, y 3 personas más dentro de los que están acusados, ha llegado a acuerdos con la Procuraduría, con el PETCA, para declararse culpables de las acusaciones y recibir una pena menor y la devolución de bienes que se consideran fueron obtenidos sobre la base de las acciones de corrupción de que se les acusa. Entonces, estos son juicios, se sacan del expediente completo y estas personas van a lo que se llama un juicio abreviado porque se declaran culpables y ya el juez tiene libertad para establecer, porque incluso hay un acuerdo de 5 años de prisión, 3 años suspendidos, 2 años suspendidos, 3 años de prisión. Con el tiempo que tienen en prisión ya por la prisión preventiva, por la medida de coerción, desde que fueron arrestados, que son 2 años y pico, le quedarían unos meses para cumplir y punto. Y van a su casa, pero con una condena por haberse declarado culpable y sirven sus declaraciones para consolidar los casos de la Procuraduría, de la Fiscalía, contra los otros acusados. Entonces, en el tiempo que se producen los cambios de las medidas de coerción, se van a producir las primeras condenas en los casos de corrupción, en este caso Antipulpo, por estos casos abreviados. ¿Qué ha pasado con el tema de las decisiones de los jueces de enviar a las personas a su casa y sacarlo de prisión, aunque continúa el proceso, lógicamente, y le cambian la medida de coerción? Que mucha gente ha dicho, incluso en una ocasión, la Procuraduría, o en algunas ocasiones, ha acusado a los jueces de que no están haciendo esas medidas, no está siendo consona con la lucha contra la corrupción. Y han acusado a los jueces de no actuar en una forma como debe ser, como mandan las circunstancias. Los jueces han dicho, incluso la Asociación de Jueces y los jueces han dicho, que ellos están apegados a lo que establece la ley y que si el Ministerio Público no ha podido preparar en el tiempo reglamentario los expedientes para llevarlo a juicio de fondo, entonces ellos no tienen otra vía que ponerlos en libertad de la prisión de una cárcel, aunque le varían la medida de coerción y se la mantienen. Fíjense si esto es tan así, que después de la carta de doña Miriam Germán, la Procuradora General de la República, la semana pasada, perdón, y en parte sus declaraciones esta semana en la entrevista magistral que le hiciera Inés Aispun en el periódico Diario Libre, donde ella habla del ejercicio de la Procuraduría, la tónica de los procuradores, en este caso de Jenny Berenice y en este caso de Wilson Camacho, lo que llevan bajo sus hombros, sobre sus hombros, el tema de la persecución contra el delito y en este caso específicamente contra la corrupción, fue diferente. Cuando le preguntaron, ellos dijeron, nosotros vamos a llegar, garantizamos que esta persona, Jean Alain Rodríguez en este caso, va a recibir una condena y que el proceso va a continuar y tenemos las pruebas para que continúen. Enfilaron contra la solidez que ellos han ratificado y han dicho que tiene el expediente en preparación, el expediente que tienen en las manos. Pero ya no enfilaron contra los jueces por la decisión tomada. Y esto es importante porque lo que estaba provocando declaraciones como la anterior, donde se acusaba a los jueces de que estaban haciendo daño, que no estaban cumpliendo con su deber prácticamente, lo que provocaba era un choque entre fiscales y jueces, y los fiscales son la parte acusadora, los abogados defensores y los inculpados son la otra parte, y los jueces están llamados a lo que es un tercero imparcial, ver las pruebas, ver las realidades y actuar en consecuencia. Pero cuando estaban siendo acusados los jueces de estar en contubernio, quizás, o de no actuar como debía ser,
esto podría verse como una presión sobre la decisión de los jueces que en un momento determinado, aunque consideraran que una persona se le debía variar la medida de coerción o que no tenía la responsabilidad que se le atribuía, tenían el temor de sentenciar en ese sentido porque el paredón moral de la sociedad y las acusaciones de los contubernios se le venía encima. Y eso hacía un flaco servicio al ejercicio de la justicia. Por eso yo creo que esto marca un punto importante, interesante en estos procesos de lucha contra la corrupción que está llevando la Procuraduría General de la República, el PECA, la justicia de la República Dominicana. Jean Alain Rodríguez había pedido al juez en la audiencia de este martes que yo lo que quiero es hacer mi defensa, pero organizar mi defensa sobre los hechos que yo soy inocente, su declaración, pero en libertad. Y el juez lo entendió así y le dispuso la libertad de prisión más con un arresto domiciliario, grillete y el pago de 50 millones de pesos en garantía económica y un impedimento de salir del país. Ese es el tema más trascendente del día y de esta semana y que va a seguir siendo un tema de mucha discusión, que no nos quepa duda, aquí en República Dominicana. La semana pasada yo comentaba sobre el tema de los pasaportes, que estaban escaseando las libretas de pasaporte, que había un retraso por el cúmulo de personas que estaba acudiendo a buscar pasaportes nuevos y o renovación de pasaportes, y que esto estaba provocando que se estaban haciendo citas y hasta con 2 meses y medio para una cita para poder conseguir un pasaporte en la dirección de pasaporte. Bueno, pues efectivamente, este martes la Dirección de Pasaportes anunció que realmente tienen un atraso y que tienen escasez de libretas de pasaportes porque las empresas que fabrican los pasaportes, que dotan de pasaportes a la Dirección General de Pasaportes, que es una dependencia a su vez del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un atraso en la entrega de las partidas que se le han encargado porque hay partes de los mecanismos de seguridad que tiene este pasaporte que no lo tenían disponible y que tienen este atraso. Para evitar un tranque, una persona que no tiene un pasaporte, pues, está impedido de viajar, la Dirección de Pasaporte ha usado una salida importante, una salida salomónica pero importante. Bueno, no salomónica, una salida. Y es a las personas que tienen que renovar pasaportes. Los que no tienen pasaporte no van a poder tener libretas nuevas hasta cuando esto se solucione. Los que tienen que renovar pasaporte por vencimiento, en la Dirección de Pasaporte se le va a colocar un sello para extender por 1 año la vigencia de ese pasaporte. Un sello para extender la vigencia por 1 año de ese pasaporte hasta que las cosas se regularicen, hayan libretas suficientes y se puedan cambiar las libretas o se puedan expedir libretas nuevas de pasaportes. Yo no sé si esto obedece a descuidos, porque siempre los volúmenes de pasaportes, los márgenes de libretas deben estar disponibles y la Dirección de Pasaportes debe tener una visión de qué cantidad de pasaportes se emiten para tener siempre, mandar a hacer la cantidad de libretas y tenerlas a disposición. Yo recuerdo que en noviembre más o menos del año pasado entrevistaba al vocero oficial de la Dirección de Pasaporte, Ariel Manzanillo, y él nos explicaba, no, y el mismo director de pasaportes, recuerdo también, y nos explicaba que ha habido un aumento
en la demanda de pasaportes, pero que ellos estaban cubiertos con la cantidad de libretas que tenían y la cantidad de libretas que se habían enviado ya a confeccionar. Que eso se hace por compañías extranjeras, expertos en asuntos de seguridad para este tipo de documentos. Hacen billetes de banco, hacen libretas de pasaportes, documentación oficial especializada como los certificados de bonos, una serie de documentos. Entonces, esto va a causar un poco de dolor de cabeza porque no hay que dudar que una persona llegue ante un cónsul en los Estados Unidos, este pasaporte está vencido. No, que tiene un sello y una cosa. Ah, pues déjeme ver porque nosotros no tenemos notificación de que eso es válido. O en otro país, o para salir de otro país, o para viajar de un punto a otro, donde muchos aeropuertos ya piden el pasaporte como una identificación de la persona. Es la identificación internacional, la licencia de conducir y el pasaporte, pero el pasaporte en primera línea para un extranjero en otro país. Eso es lo primero. Lo segundo es las garantías de que se va a comenzar a suplir la cantidad de pasaportes demandados y que esto pueda servir de experiencia para conjurar futuras escaseces y futuras también falta de personal para dar salida al volumen de personas que a principios de cada año abarrota las oficinas de pasaportes porque son muchos dominicanos que vienen del extranjero a pasar las Navidades aquí y van a buscar la renovación de sus pasaportes y ahí viene el tranque. Entonces había reducido a 24 horas, incluso el mismo día, te iba por la mañana y depositaba el pasaporte y se lo entregaban en la tarde. Y como mucho 24 horas y se pagaba VIP, un poquito más de dinero y se pagaba y se conseguía VIP. Los regulares se cogían 4 o 5 días, te lo depositaba, tomaba su foto y eso, en 4 días usted volvía y tenía su pasaporte. Ahora estaban haciendo citas ya para 2 meses y medio. 2 meses y medio. Estamos hablando de 75 días. Ojalá que esto pueda conjurarse. Usted ya sabe que si no tiene pasaporte renovado y tiene que viajar, vaya y busque este sello de la extensión. ¿Cuánto cuesta? No se ha dicho. Me supongo, porque tiene un costo, seguro que tiene un costo. No se ha dicho, pero me supongo que si un pasaporte te lo emiten por 10 años y tiene un costo de 5,000 y pico de pesos, la puesta de este sello debe costar 500, 600, 700 pesos como mucho, digo yo, porque algún costo va a tener, pero me supongo que debe ser esto y debe ser un trámite expedito si es poner un sello. Es que, y hasta el pasaporte, ahí todas las cosas, no me ponen un sello. Vamos a ver. Ojalá que esto se resuelva. Mientras tanto, los médicos siguen en sus 13 presionando a todo dar, presionando duramente a las autoridades y han llegado a una suerte de acuerdo de compás de espera para estudiar documentos e informes y propuestas, entre ellos la Asociación de Clínicas y las ARS, sobre el tema de la suspensión de recibir el seguro médico. Y los médicos han tenido que ceder porque ya muchos médicos están recibiendo el seguro médico pese a la injusta prohibición del Colegio Médico Dominicano de que sus afiliados no recibieran los seguros médicos de varias empresas, de varias ARS, como mecanismo de presión para que la gente tuviera que ir allá a buscar reembolsos. Los médicos, muchos médicos, yo conozco el caso de varios médicos, yo tengo pacientes, yo no puedo dejar al paciente porque el colegio diga, y si ellos lo que tienen es un seguro médico, yo no puedo obligarlo a que me busquen 4,000 pesos para que paguen la consulta, porque yo lo que tengo que darles es el servicio y le estoy dando el servicio. Este compás de espera va a durar hasta la semana que viene, posiblemente, que se van a reunir nueva vez las partes para ver cómo llegan a
a algunos acuerdos. Acuerdos en los que han provocado la crisis, que han provocado los médicos precisamente, y que los perjudicados han sido los enfermos, los pacientes, los asegurados. Sí, señor. Este sábado es el Día de la Altagracia, una de las fechas religiosas más importantes en República Dominicana. Hay 3 fechas religiosas importantes. El Día de la Altagracia, 21 de enero, el Día de las Mercedes, 24 de septiembre, matrona y madre espiritual del pueblo dominicano, y la Semana Santa por el Viernes Santo y la Semana Santa, que es una semana también de festividad católica. Están otras fiestas católicas, está Corpus Christi, está el Día de Reyes, hay varias fiestas, pero la fiesta principal católica en República Dominicana son esas 3. Altagracia, las Mercedes, Semana Santa, Viernes Santo y Sábado Santo en especial. Y con motivo de esto, el funcionariato de República Dominicana, encabezado por el presidente de la República, el liderazgo político, el liderazgo empresarial, tradicionalmente se da cita en la Basílica de Higüey, en una misa especial, la misa central, a las 10 de la mañana, donde hay un sermón, donde está la pléyade del obispado, y donde se dan cita a venerar a la Virgen y además de eso a darse un baño de fe, por así decirlo. Está el tradicional pase y topar el cuadro de la Virgen en los escalones que suben y bajan en la parte trasera del altar. Y a propósito de eso, la Conferencia del Episcopado Dominicano, que reúne a los obispos, emitió su carta pastoral con motivo del Día de la Altagracia, donde además de la parte religiosa de la conmemoración, también entra y mete el bisturí en la llaga de los problemas sociales. En esta ocasión hace llamados importantes al Congreso, entre otras cosas, para que aprueben las leyes pendientes, entre ellos el Código Procesal, dejando fuera el tema de las 3 causales. Y hace advertencias sobre la pobreza, hace advertencias sobre la lucha por la honestidad, o sea, el tema de la corrupción, por la convivencia, sobre el tema de la violencia, hace varias reflexiones con motivo de la festividad del Día de la Altagracia. Que por cierto, la noche anterior, a partir de las 11 de la noche, comienza una vigilia allá en Higüey, en la Basílica, una vigilia pastoral donde se amanece con cánticos, con rezos, con sermones, a todo lo largo de la noche y la madrugada para recibir el Día de la Altagracia hasta desembocar en esa misa especial de media mañana donde va todo el funcionariato. A propósito de esa misa especial, de esa vigilia que se transmite en vivo por la televisión, el canal 9, Colorvisión, es uno de los canales que transmite en vivo tradicionalmente esta vigilia y por tanto el viernes en la noche no tendremos emisión de Oye País. Por esa razón nos acogemos, lógicamente, a esta transmisión, nos hacemos parte en Oye País de esta transmisión que comienza a las 11 de la noche de la vigilia con motivo de la celebración del Día de la Altagracia. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, hablo sobre el cólera. Yo creo que siento que las autoridades han dado un poco de lado, no le han hecho como el caso necesario a esta situación de las advertencias sobre los brotes de cólera a propósito de lo que está pasando en Haití. Y recuerdo en mi columna que después del terremoto del 2010 en Haití, donde murieron más de 300.000 personas y destruyó la capital Puerto Príncipe,
finales de septiembre, octubre, vino el brote del cólera, que a final de cuentas mató miles de personas en Haití, pero que por su cercanía con República Dominicana y el trasiego de personas de Haití a República Dominicana, pese a los controles que se pusieron, unas 450 personas fallecieron en República Dominicana en ese momento a propósito del cólera. Hoy tenemos la misma situación y la OMS ha dicho que hay 3 países donde los brotes son los principales, que encabezan un brote mundial en todas las latitudes del cólera, y lo encabeza Haití precisamente. Aquí han muerto 3 personas en los últimos días en el sector de los Almirantes, y ahí se han dado otros casos en varios sitios, pero veo como una timidez de las autoridades, y eso personalmente a mí me preocupa, no sé a usted. Como me preocupa, lo plasmé en mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, bajo el título Atención Necesaria. Lo comparto con ustedes a continuación. En 2010 al 2011, los dominicanos aportamos una cuota de más de 400 muertos a causa del cólera que asoló Haití luego del terremoto de más de 300.000 muertos y una capital destruida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido de un brote de cólera en varias latitudes del mundo 12 años después, siendo el principal centro de expansión de cólera ahora nuestros vecinos, Haití. Siento que nuestras autoridades de salud han sido más que tímidos en informar a la población y más aún de tomar medidas contundentes para evitar la propagación de la enfermedad. El éxito de la lucha contra la pandemia del COVID-19 se produjo a propósito de la toma de medidas arriesgadas cuando las vías de combate al virus del COVID era aún un misterio y salimos airosos. Era el momento de la decisión para ganarle la batalla a una enfermedad que diezmaba al mundo y que apenas un año después salían las primeras vacunas para inmunizar a la gente. Y lo hicimos con éxito. Pero ello no debe ser motivo para en base a aquellos éxitos de los cuales nos regocijamos que pudiéramos ser ahora indiferentes, porque el cólera está ahí, está asolando a Haití y nos amenaza. Quisiéramos entonces una acción más activa de nuestras autoridades de salud para evitar lamentaciones posteriores. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que el tema del fideicomiso lo han querido satanizar con fines políticos, al tiempo que calificó de ignorancia la posición de quienes aseguran que dicha herramienta financiera es igual a privatización. El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, expresó a los turistas en el inicio de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, España, que pueden visitar el país con relojes Rolex o Casio debido a la seguridad que impera aquí.
Luego de que el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional variara de prisión preventiva a arresto domiciliario la medida de coerción impuesta al ex procurador Jean Alain Rodríguez, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso reafirmó que los equipos de persecución del Ministerio Público seguirán con su gran esfuerzo para que en el país haya sanciones en los casos de corrupción administrativa sin importar los tribunales favorezcan a imputados de desfalco con el cese de la prisión preventiva. Culminó la reunión entre dirigentes del Colegio Médico Dominicano y las administradoras de riesgos de salud, en la que los gremialistas entregaron una contrapropuesta a la anterior recibida y en la que informaron que los paros se mantienen y no se descartan más acciones para presionar la atención de sus demandas. No obstante, el gremio dará un compás de espera para el estudio de lo propuesto y esperará la próxima reunión convocada para tratar los paros médicos que afectan a más de 2 millones de afiliados de varias ARS. El ministro de Interior de Ucrania falleció en un accidente de helicóptero. Ucrania, en medio de la guerra, el desplazamiento en helicópteros de funcionarios es muy común, desplazamiento de un sitio a otro, un choque de helicópteros. Murieron 14 personas, varios funcionarios encabezados por el ministro de Interior. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El ministro del Interior de Ucrania falleció en un choque de helicóptero cerca de la capital que dejó al menos 14 muertos más, entre los que había otros funcionarios y 3 menores, dijeron las autoridades. El mundo se encuentra en un estado lamentable a causa de una mirada de desafíos interrelacionados, entre ellos el climático y la guerra de Rusia en Ucrania, que se están acumulando como autos en un choque en cadena, manifestó el secretario general de Naciones Unidas este miércoles en el Foro Económico Mundial. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron realizar una reunión extraordinaria en Venezuela para intentar superar las crecientes tensiones generadas durante los últimos días y que han colocado en crisis los diálogos de paz que ambas partes adelantan desde el año pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que sigue de cerca las protestas en la provincia boliviana de Santa Cruz después de la detención de su gobernador, el líder opositor Luis Fernando Camacho, y condenó todo tipo de violencia, mientras que se levantaban los bloqueos carreteros, pero continuaban las marchas callejeras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días, informó el organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en un comunicado de prensa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Un informe internacional ha planteado que a lo largo del 2022, unas 250,000 personas, se arriesgaron a cruzar los aproximadamente 100 kilómetros de selvas del Darién, cruzando toda la selva colombiana hasta llegar a Panamá y partes de la selva en Panamá, para iniciar en Centroamérica un tránsito de llegar hasta México y tratar de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de manera ilegal, algunos buscando asilo político, según lo que plantean, pero de cruzar hacia los Estados Unidos al sueño americano. La mayoría de estos han sido venezolanos. Murieron varias personas, decenas de personas. Se habla de 30 y tantos, por otro lado se habla de 60 y pico, por otro lado se habla de 100 y tantos, y el informe establece una serie de situaciones, por lo menos 10 puntos importantes, con lo que tienen que lidiar las personas que hacen esta travesía, los peligros de esta travesía, enfermedades, asaltantes, animales furiosos que los atacan, las inclemencias del tiempo, ser víctimas de los grupos de delincuentes que le quitan el dinero, los maltratan, violaciones sexuales, secuestros, secuestros de personas, principalmente de niños y jóvenes, para usarlo como trata de personas. Un drama, señores. Y estas personas pagan miles de dólares a veces para hacer esta travesía que le toma semanas, en el rigor del peligro constante para tratar de llegar a ese sueño americano. Esto se ha convertido en un drama mundial. Se llama el tránsito o el cruce del Darién, la ruta del Darién. Es la selva del Darién colombiana, pero panameña, para llegar a Centroamérica. Penoso esta situación. Un dominicano, por lo menos que se sepa, hizo este tránsito. El Listín Diario, a lo largo de esta última semana, ha presentado una serie de reportajes desgarradores, con entrevistas, con testimonios de lo que está pasando en esta aventura del Darién. Penoso esta situación. La plataforma noticiosa Deutsche Welle de Alemania ha hecho un reportaje interesantísimo sobre esta odisea del Darién, donde plantea con crudeza lo que significa esta odisea del Darién. Cómo la gente, buscando ese sueño, se arriesga, pone su vida y la de su familia en manos del destino, por así decirlo. Comparto con ustedes este reportaje de Deutsche Welle, la estación pública alemana, sobre el tránsito del Darién, la ruta del Darién, la ruta de los inmigrantes. Con esto terminamos nuestra emisión de esta noche y los convoco para una próxima emisión aquí en Oye País, como cada noche a esta misma hora, por Colorvisión y otra plataforma, una plataforma amplia de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Vean este reportaje trascendente sobre lo que padece la gente en busca de ese sueño americano, la ruta del Darién. Una selva exuberante y majestuosa. Uno de los pulmones de América esconde también un infierno. Ellos se perdieron dentro de la selva porque la selva, uno cree que la trocha está marcada, pero llega un momento en que hace como tres vías y uno no sabe cuál va a tomar.
Esta jungla, que requiere hasta 8 días de camino para ser superada, es un sitio de dolor y violencia. Cada vez que cierro los ojos me viene a la mente el llanto de las mujeres violadas, los gritos, el terror. Huyendo de la pobreza, el hambre y las dictaduras, cada año decenas de miles de personas se aventuran por este peligroso lugar llamado el Tapón del Darién. Yo me atrevo a decir que de 100 migrantes, 90 no saben lo de la selva. El Tapón del Darién, no, yo le llamo el Tapón de la Muerte. Cruzar esta selva es la única forma de seguir el camino terrestre desde América del Sur hacia el norte. Son más de 100 kilómetros de jungla con toda clase de peligros. No hay manera de evitarla. Al llegar a la frontera entre Colombia y Panamá, la carretera se termina y comienza el Darién. Según las autoridades panameñas, en 2021 más de 130.000 personas hicieron la ruta. De ellos, 19.000 eran niños. Danay Valdés y su hijo Raisel lo han intentado 3 veces, sin éxito. Son cubanos. Primero emigraron a Chile ilegalmente. Tras 7 años, Danay nunca obtuvo una visa de residente. En tanto, Raisel recibió una notificación de que sería deportado. Por eso emprendieron este arriesgado viaje, pero desde hace 2 meses están varados en Capurganá. Queremos ir para Estados Unidos porque para nosotros el país de libertades es nuestra meta, nuestro gran objetivo. Y una vez estando allí, instalarnos y nada, echarle ganas, ponernos a trabajar, dar lo mejor de uno y nada, salir adelante para poder ayudar a la familia cubana, a la que quedó detrás. Estados Unidos es un país que nos acoge, nos da ayuda, nos recibe de brazos abiertos y para nosotros es como el país que todos los cubanos deseamos siempre algún día llegar. La travesía al Tapón del Darién empieza en este lugar, Necoclí. A primera vista, un paraje idílico al borde del Mar Caribe. Aquí llegan trotamundos buscando un fin de semana entre cócteles, arena y sol. Pero también llegan migrantes de todo el planeta. En el puerto de Necoclí, a veces se han juntado hasta 15.000 migrantes. Una cifra exorbitante para un lugar que no cuenta con la infraestructura para acoger tal cantidad de visitantes. Entonces se arman campamentos improvisados en las playas y allí se instalan durante semanas a la espera de un cupo en uno de los barcos que los llevará desde Necoclí hasta el otro lado del Golfo, Capurganá, donde comienza la travesía por el Tapón del Darién. Aquí conocimos a Dixon Joseph, un migrante haitiano que desde hace 2 meses viaja junto con su esposa y sus 3 hijos. En el campamento nos conduce hasta la carpa donde duermen los niños. Él y su mujer pasan la noche a la intemperie. Comenzó el viaje en Brasil, donde vivió 7 años, hasta que la pandemia lo dejó sin empleo. Yo tengo 24 días aquí, va a gastar dinero, va a pagar $13 por día. $13 por día va a pagar. Es mucho plata. Los campamentos son insalubres, pues no tienen baños ni duchas. Las autoridades han alertado incluso sobre posibles brotes de sarampión. En el puerto, la desesperación por conseguir un puesto en los barcos crece cada día. El cansancio físico es notable, el desgaste mental también. Vemos familias enteras esperando horas. Algunos improvisan morrales de montaña. Otros simplemente usan bolsas de plástico. Para evitar confusiones, pegan sus nombres con cinta adhesiva. Lo que aquí llevan es preciado. Cada cual ha empacado lo necesario para comenzar una nueva vida en otro lugar. En Necoclí, los migrantes consiguen en este sitio un alivio, comida. El padre Alberto organiza colectas entre los fieles de la parroquia para entregar alimento a quienes lo necesiten. Las donaciones son generosas, a pesar de que Necoclí es un lugar pobre.
Cientos de migrantes llegan a este lugar cada día. Es un galpón ubicado junto a la iglesia Nuestra Señora de Necoclí. Jean-Baptiste viene aquí con frecuencia. Es haitiano y viaja junto con un grupo de 20 familiares. Tienen 2 semanas sin poder avanzar. Todos los que cruzan la selva lo hacen huyendo de las dificultades económicas y por la inseguridad en Haití. En Haití todo el mundo quiere ir a Estados Unidos para conseguir un trabajo y tener una vida mejor. Y no tienes miedo. Mucha gente tiene miedo, pero no tenemos opción. Tenemos que luchar. La iniciativa del padre Alberto es una respuesta al drama que viven los migrantes varados en el pueblo. A todos los contratiempos se suma la barrera del idioma. La mayoría no habla sino creol. El padre confiesa que al ver partir a los migrantes siente tristeza. Sabe que muchos morirán en el camino. Yo me atrevo a decir que ellos llegan acá, la mayoría cuando llegan acá es que se dan de cuenta que tienen que cruzar la selva. Más, yo me atrevo a decir que de 100 migrantes, 90 no saben lo de la selva. Hoy para Jean-Baptiste, la vida tiene un problema menos. Cuenta con algo que comer para los próximos 3 días. En el puerto de Necoclí, la espera continúa para subir a uno de los barcos operados por una empresa de transporte turístico. Quienes lograron adquirir sus tickets hacen las últimas compras y finalmente embarcan. Familias con niños pequeños abordan aliviadas, pues creen que pronto cruzarán la frontera colombiana para entrar por fin a Panamá y entonces seguir subiendo hacia Estados Unidos. Aquí confirmamos lo que nos decía el padre Alberto. Muchas de estas personas no saben que a partir de ahora deberán cruzar más de 100 kilómetros a través de la selva. Algunos creen que se trata de un viaje de algunas horas o quizá un par de días, pero la verdad es que en promedio la travesía dura una semana. Según cifras oficiales panameñas, en 2021 más de 50 niños y niñas hicieron la ruta solos por la jungla del Darién. Los que tengan suerte lograrán cruzar. Eso significa superar asaltos, extorsiones y las mujeres a menudo, violaciones. Hasta ahora no me da miedo porque no la he visto. Cuando la vea así, yo te digo. El Caribe paradisiaco ofrece sus últimas postales. Cuando lleguen a tierra firme, los migrantes serán llevados por los traficantes de personas a través del Darién. Quisimos subir al barco de los migrantes, pero la empresa operadora no nos los permitió. Entonces tuvimos que abordar este bote lleno de turistas. Y es que hay 2 realidades muy distintas acá. La de los turistas que vienen a descubrir este fantástico destino del Caribe y la de los migrantes que tratan de llegar a Panamá. Para ellos este viaje puede costar hasta el doble del precio. Y una vez lleguen a tierra firme habrá comenzado seguramente la etapa más peligrosa de su recorrido hacia los Estados Unidos. Del otro lado del Golfo, en Capurganá, Danay Valdés y su hijo Raisel se instalan cada vez más en la rutina mientras se preparan para cruzar la selva de nuevo. La última vez que lo intentaron, Danay se cayó y quedó inmovilizada. El grupo con el que andaban siguió caminando y ella se quedó sola con su hijo en el medio de la nada. Durmieron a la intemperie durante 2 días. Cuando pudo ponerse de pie, Raisel le ayudó a desandar el trecho de regreso y tras 2 días volvieron por fin a Capurganá. El tapón del Darién, no, yo le llamo el tapón de la muerte, porque a cada paso uno está sobreviviendo y expuesto a la muerte. La subida de las lomas que son pendientes, caes y mueres. Cuerpos que encuentras ahí de muertos que ya están en descomposición, hasta cadáveres de niños chicos. Se escuchan panteras, culebras, ranas, lagartos, y la otra está las bandas que hay dentro del Darién, que son los que asaltan. Un día en la selva es sobrevivir, estás expenso a la muerte a cada segundo, a cada paso que da. La vida en Capurganá se ha visto trastocada por el flujo migratorio. El otrora destino turístico ha perdido parte de su atractivo por los problemas vinculados con la migración ilegal.
Durante nuestra visita, el lugar recibía en promedio 1,000 personas por día, un cuarto de su población. Los hoteles estaban copados y las playas corrían el riesgo de convertirse en campamentos de refugiados. Obligadas por la contingencia, las autoridades suspendieron el tránsito de barcos migrantes desde Necoclí durante 2 días. ¿Qué queremos nosotros? Que se haga de una manera controlada, que sea una ruta segura. ¿Por qué? Porque sí, se está pensando en traerlos de Necoclí, pero ¿cómo ellos están llegando a Panamá o cómo ellos están ingresando a la selva? ¿Qué autoridad nos está respondiendo a nosotros por ese tránsito de los migrantes por nuestro territorio? Ninguna. En los límites de Capurganá, este sendero ecológico era uno de los atractivos turísticos del lugar. Ahora es una de las entradas clandestinas al tapón del Darién. No recibimos autorización para entrar con los migrantes. Los traficantes de personas controlan la selva y no quieren la molesta visita de la prensa. Pero entramos una mañana tras la salida del último grupo. Según cifras del gobierno de Panamá, en 2021 se encontraron unos 50 cadáveres en el Darién, aunque el testimonio de los migrantes apunta a una cifra mucho mayor. Cuando el sendero comienza a complicarse, encontramos el rastro de los migrantes. Este es uno de los caminos que siguen los migrantes a través de la selva. Por aquí a veces han transitado más de 1,000 personas por día, pero es tan exigente la caminata a través del Darién que muchos migrantes, para aligerar el peso, van dejando sus pertenencias personales en la ruta. Numerosos objetos dan muestra del drama que viven los migrantes en la selva en su obstinado camino para llegar a Estados Unidos. Un sueño que pocos lograrán. Muchos serán derrotados por la selva y, como este muchacho de 13 años, terminarán su viaje aquí, en uno de los cementerios de los pueblos fronterizos colombianos. Tras el tapón del Darién comienza para los migrantes un viaje por América Central, donde encaran la extorsión de sistemas policiales corruptos, los riesgos de las bandas narcotraficantes y de las pandillas criminales, como la Mara Salvatrucha. Los que tienen suerte llegarán aquí, a Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Pero ahora enfrentan otro problema, la burocracia. México les exige visa para poder continuar su viaje por el país en dirección al norte. A la espera del documento, algunos se quedan varados en este lugar durante meses. 2 meses después, en Tapachula, nos encontramos de nuevo con Danay Valdés y su hijo Raisel. En su cuarto intento lograron cruzar la selva. Les tomó 29 días. Los asaltaron 3 veces y cuentan que varias mujeres de su grupo fueron violadas. 88 mujeres reportaron abusos sexuales en 2021. Cada vez que cierro los ojos me viene a la mente el llanto de las mujeres violadas, los gritos, el terror. Empiezo a recordar todo lo que viví, los muertos, el asalto. En Tapachula, Danay y Raisel intentan regularizar su situación. Esta es la oficina de migración. A diario se procesan aquí cientos de solicitudes de visa. Pocos reciben respuesta. Acá el mismo funcionario que te entrevista te dice, si quieres que te salga el documento, la visa, en un plazo de 1 semana, es tanto, $2,000. Él te lo dice, no hay pena, no hay respeto, no hay nada. Te lo dicen así. Y a esta altura del juego, como decimos nosotros, que hemos hecho una travesía de tantos meses, ¿usted cree que quede esa plata? Para mí ahora mismo $2,000 por cada uno representa una millonada de dinero. ¿De dónde? Cuando ya hemos sido asaltados, robados, distorsionados. ¿Qué va a quedar? Entonces, la esperanza se va agotando. Se va agotando. Pese a las lágrimas, Danay apuesta una vez más a su resiliencia. Como dije que era mi 4º intento en el Darién, aquí yo digo que las veces que sea necesario voy a subir. Y si me regresan, vuelvo a continuar. Ya por cansancio me tendrán que dar el documento. Danay y Raisel continúan los trámites para obtener una visa. Pero el tiempo pasa y se están quedando sin dinero. Ya les queda poco para poder comer.
Sin embargo, no pierden la esperanza. Están convencidos de que, tal como lograron cruzar el Darién, tarde o temprano atravesarán México hasta llegar a Estados Unidos. Y entonces, por fin, poder comenzar una nueva vida.